¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este espacio de opinión, donde en los próximos minutos estaremos enterándonos y discutiendo algunos temas de interés nacional en manos y en voz de una de las personalidades más importantes en el ramo petrolero en Colombia. Nuestro invitado hoy, el doctor Hernando Vázquez, ingeniero de petróleo de la Universidad de Texas, líder de opinión, empresario y una persona con 50 años de experiencia en el campo petrolero. Doctor Vázquez, bienvenido. Gracias por la oportunidad de presentarles mis puntos de vista sobre un tema o temas que afectan muchísimo la economía y el futuro de Colombia, como la ha venido afectando durante los últimos años, y no se le ha puesto suficiente interés ni cuidado de los peligros en que está metida el país y Ecopetrol. Doctor Vázquez, para entrar en materia de una vez, el primer tema que queremos tratar hoy es algo muy candente que en los últimos meses los medios de comunicación han venido difundiendo en forma masiva, como lo es el tema de Reficar. Reficar ha sido una inversión de las más complejas y comentadas y desastrosas que se ha hecho en la nación. El doctor Vázquez ha venido haciendo esta denuncia desde hace mucho tiempo atrás, cerca de 7 años, y no se ha encontrado el eco necesario para que el gobierno nacional, el gobierno central, tome las acciones perentorias para solucionar un problema tan serio como el de Reficar. Doctor Vázquez, su opinión sobre lo que ha pasado y está pasando con Reficar. Un desastre en que está la nación comprometida, el pasado, el presente y el futuro, y no tenemos salida. Quiero referirme a un artículo escrito recientemente, el lunes 15 de febrero del 2016 en El Tiempo, por Jorge Eduardo Koch, quien fue ministro de Minas y Energía durante el régimen de Ernesto Samper. Dice Koch que si se hubiera escuchado y leído y analizado la columna que él publicó en El Tiempo el día 5 de septiembre del 2004, repito la fecha, 5 de septiembre de 2004, no estaría el país enfrascado en la polémica actual que se tiene con Reficar, y que a la hora de la verdad no tiene ni pies ni cabeza y que va a quedar en nada. Continúa Koch. Se perdieron 8.000 millones de dólares, más el desgaste que falta por investigar, acusar y contraacusar en los estratos judiciales y en los medios de comunicación. ¿Qué más se puede agregar ante eso? No le creyeron a él, no me han creído a mí, no le han creído a nadie, y por eso estamos enfrascados en este problema tan sumamente grave. Vale la pena, doctor Vázquez, ya que estamos tocando el tema de Reficar, nombrar a Propilco. Propilco fue una empresa que compró Ecopetrol cerca de 690 millones de dólares. Es es la empresa de polipropileno más importante de la región. Y tengo por seguro que usted tiene unas opiniones muy importantes en relación a lo de Propilco. Pues no solamente opiniones, también expresé que era una tontería haber comprado por esta suma esta petroquímica. Ese no era el negocio, no es el negocio de Ecopetrol. No sé por qué una persona tan brillante como Javier Gutiérrez, asesorado y respaldado por el ministro de Minas o los ministros de Minas, por su junta directiva, no avisaron a tiempo que no se debía hacer este tipo de inversión. Lo vengo proponiendo desde hace muchos años en varios medios de comunicación, que esta inversión se debe vender. Ecopetrol debería salir de ella. Al menos el 51%, igual que Reficar, por lo menos el 51%, y no embarcarse en un proyecto tan costoso sin la experiencia adecuada. Y miren los resultados en que estamos. Un desastre económico para Ecopetrol, el país y el futuro de miles de ustedes, colombianos, estudiantes, profesionales. Yo creo, doctor Vázquez, que uno de los temas más importantes que queremos tratar en esta entrevista radica en el hecho de que Ecopetrol
se ha estado enfrascando en hacer perforaciones costa afuera, concretamente en la cuenca Huanza de Angola y en la cuenca Foz de Brasil y también en el Golfo de México, en los Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión, doctor Vázquez, en estas inversiones costa afuera de Ecopetrol, siendo que Ecopetrol, hasta donde tengo yo entendido, no tiene ninguna experiencia en cuanto a exploraciones costa afuera? Qué buen comentario, Billy. Ninguna experiencia ni el capital. No sé por qué una persona tan brillante como el doctor Gutiérrez se enfrascó en esa aventura y ahí está comprometido el futuro de Ecopetrol, vuelvo a insistir, de Colombia y de millones de colombianos. Debemos vender esas inversiones, salir de ellas inmediatamente. Se lo he propuesto en diferentes ocasiones a los presidentes Uribe, Santos, el ministro Cárdenas cuando era ministro de Minas, cuando era ministro de Hacienda, al presidente actual de Ecopetrol, y no vamos para ninguna parte. Ojalá esta entrevista sirva para renovar el campanazo que he venido dando desde hace varios años para salir de esas inversiones faraónicas, de pozos de 150, 200 millones de dólares, comprometiéndonos en un desarrollo que, si se encuentra petróleo, va a requerir 7, 8 años más de cientos de millones de dólares de inversiones. Y si no tenemos un accidente, como lo tuvo la BP, una compañía de gran experiencia en perforaciones costa afuera, terminó costándole en el derrame del Pozo Macondo, al frente de las costas de Luisiana, 50.000 millones de dólares en multas y 2.000 millones de dólares en demandas. ¿Con qué va a responder Ecopetrol y Colombia si ocurre un derrame petrolero de esa magnitud? Bien es sabido que Ecopetrol no va 100% en estas inversiones, pero de todas maneras es igual de partícipe en las multas o decisiones o perjuicios que le causa al operador principal, bien sea Ecopetrol o sea vaya como asociada, como pasó en Angola. Fue en un 10% en 2 pozos, se perdieron 154 millones de dólares y la gente no sabe absolutamente nada de estas inversiones. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos cientos de millones de dólares se han invertido en Brasil en operaciones costa afuera? ¿Cuántos cientos de millones de dólares se han invertido en la costa del Golfo de Estados Unidos? Nadie lo sabe, nadie, ni yo, que lo he tratado de preguntar durante muchos años a varios gremios, a las presidencias de Ecopetrol, a los ministros, y nadie me da respuesta. El doctor Echeverry le hice esa pregunta en una reunión en la Universidad Arboleda, en un congreso petrolero. Quedó de darme la información desde hace 4 meses, esto fue a finales del año pasado. Estoy esperando la respuesta de él. Ojalá se la digan a ustedes. Doctor Vázquez, perforar un pozo costa afuera toma aproximadamente entre 100 y 200 millones de dólares. Perforar un costo en tierra, en reservas probadas como las que hay aquí en Colombia, toma de 4 a 5 millones de dólares. ¿Por qué hacer una inversión tan arriesgada de ese carácter, siendo que las reservas probadas que hay en Colombia se pueden perforar y se puede sacar ese crudo que realmente es de vital importancia para el desarrollo de la nación? Ojalá le hagan caso a usted y le contesten a usted. Yo llevo años preguntando lo mismo y presentando esa clarísima comparación y todavía no tengo respuesta. Además, un pozo aquí, 4 o 5 millones de dólares, va a producir 400, 700, 800 barriles y ya hay una infraestructura montada porque hay oleoductos, equipos de separación, transporte, refinación, y se está creando empleo para cientos de miles de personas. ¿Cuántos empleos colombianos se están creando en las perforaciones costa afuera en Estados Unidos? Muy pocos. Y gente que no tiene la menor experiencia, metida en Ecopetrol América en Houston.
desde hace 7 años. ¿Cuánto es el costo mensual de estas oficinas? Tampoco tengo el dato. Se lo he preguntado varias veces y me está debiendo la respuesta el doctor Echeverry, a mí y a los que participamos en el foro de la Universidad Sergio Arboleda a finales del año pasado. ¿Qué más puede uno hacer? ¿A quién tiene uno que preguntarle? ¿Al oráculo? Valdría la pena en este punto que el doctor Vázquez nos hiciera una breve descripción de estas perforaciones costa afuera, basándonos en la parte gráfica de un mapa. Veamos. Revisemos dónde es que está perforando Ecopetrol costa afuera. Angola. A lo mejor muchos de ustedes no saben dónde queda Angola, ni nos interesa a la hora de la verdad. 154 millones de dólares en 2 pozos que afortunadamente salieron secos, porque imagínense lo que hubiera sido el desarrollo adicional de un campo en aguas profundas en Angola. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a traer? ¿En qué nos va a beneficiar ese crudo? ¿En las acciones de Ecopetrol América en Estados Unidos? Proyecto 2 de Ecopetrol América, Brasil. Estamos hablando de perforaciones en más de 1000 metros de aguas y después vienen 20.000 pies de profundidad para perforar en roca, para llegar al presol. Eso es para compañías muy grandes y muy poderosas. Aún la misma Petrobras ya redujo enormemente el proyecto de perforación que tenía en su propio Brasil. La número 3, Ecopetrol América, Estados Unidos, al frente de las costas de Luisiana y Texas. ¿Qué estamos haciendo allá? Recordemos además que cuando Gutiérrez y su junta directiva planearon estas perforaciones, el petróleo estaba a 110 y se creía que iba a volver a subir a 130, 150 dólares. Oye, ¿cómo está el crudo? Hoy, estoy hablando de hoy, jueves 25 de febrero de 2016, está a 30 dólares con una tendencia a caer a 20 y posiblemente a 10 según informes de Goldman Sachs y JP Morgan. ¿Se han revisado estas inversiones, señores de Ecopetrol, Gobierno Nacional, Ministro de Minas, Ministro de Hacienda? ¿De dónde va a salir esa plata? No tenemos para perforar pozos en Colombia, pero sí tenemos para a 5 millones de dólares cada uno, más o menos, con 400, 600, 700 barriles de crudo que se saca ya, porque ya está comprobado que son yacimientos, es una extensión, son pozos de desarrollo, no de exploración, aunque se deberían perforar también pozos de exploración en Colombia. Colombia es muy grande y tiene muchas cuencas que no se han tocado, pero sí hay plata para perforar pozos de costa afuera, exploratorios, a 150, 200 millones de dólares. Por favor, señores. Doctor Vázquez, desde hace un tiempo atrás, aproximadamente unos 7 años, Colombia le viene proporcionando aproximadamente 300 millones de pies cúbicos de gas de La Guajira a Venezuela. El convenio inicial era prestarle ese gas, entre comillas, para que posteriormente Venezuela lo devolviera, ya sea con pago o ya sea devolviendo el gas mismo. ¿Qué es lo que ha pasado con esta situación del gas de Colombia a Venezuela, en el gobierno, en el régimen de Chávez? Que se quedó con el gas, así de sencillo. Uribe trató de hacer un buen negocio ayudándole a Chávez en ese momento que no tenía gas. Era una situación muy crítica, porque no tenía gas Maracaibo, las amas de casa no tenían con qué cocinar, la industria estaba prácticamente paralizada. Entonces acordó con Chávez de prestarle 300 millones de pies cúbicos diarios de gas para que los devolviera después cuando desarrollara los enormes yacimientos que tiene Venezuela de gas y que no ha querido o no ha podido desarrollar, y ha expulsado a las compañías que lo iban a desarrollar, como eran la ExxonMobil y Total, si no me equivoco. De todas maneras estamos enfrascados, lo anuncié yo, lo presenté en el Centro de Estudios Colombianos, jueves 26 de septiembre del 2013.
la venta de gas en La Guajira, Venezuela. Salgamos de ese negocio, parémoslo o que nos lo paguen. No ha ocurrido nada. Hasta mediados del año pasado, del 2015, fue que se paró la exportación o el regalo de gas de Colombia a Venezuela, y hoy estamos sin energía, sin gas, pasando una crisis energética muy aguda y no utilizando gas que necesitamos en los pueblos y ciudades para uso doméstico o para la industria. Por favor, se ha calculado que ese gas que se le prestó o se regaló o que se quedó Venezuela con él vale aproximadamente 5.000 millones de dólares. ¿Por qué no se le hace reclamo a Maduro? Señores, ministro de Minas, Ecopetrol, presidente Santos, canciller, ¿por qué ese gas no se aclara? Y los colombianos, les garantizo que el 98% de los que me están escuchando y viendo no sabían de esta operación. Y no ha pasado nada, ni va a pasar nada. Al menos exigirle a Maduro que abra la frontera y nos beneficie a los colombianos, especialmente a Cúcuta y a las ciudades y pueblos fronterizos, de esa exagerada medida que él tomó, que iba a ser temporal. Lleva 6 meses con la frontera cerrada. Doctor Vázquez, hace 40 años la Exxon descubrió el campo Rubiales. ¿Qué ha pasado exactamente con esta operación? Qué dolorosa pregunta y qué buena pregunta, Billy. Con eso se constituyó Pacific Rubiales. Fue un obsequio que le hizo Yanovich a Efremovich de darle ese campo, que yo recuerde, no se pagó nada. Efremovich se lo vendió al grupo Pacific Rubiales por 400 millones de dólares y lo produjo durante 7, 8 años. La última rata de producción era de 160.000 barriles de petróleo, que los ha debido estar produciendo Ecopetrol, la nación. Por favor, ¿qué pasó ahí? Ahí estuvo involucrado también un canadiense de dudosa reputación, Frank Justra, y el otro colega de él, pirata también como él, Bill Clinton, en las negociaciones que hicieron durante el régimen del presidente Uribe. Esto se tiene que aclarar, ya que se está aclarando lo de Reficar, aclárense esas cosas también. ¿Qué pasó con el campo Rubiales descubierto por la Exxon hace 40 años? No lo produjo porque teníamos una pésima infraestructura, era crudo muy pesado y el precio era muy bajo en ese momento. Y no había forma de transportarlo, había que hacer oleoductos, ensanchar, hacer refinerías, la de Barranca, que tampoco se ha hecho, pero finalmente lo desarrolló Pacific Rubiales. Doctor Vázquez, usted ha sido protagonista de cambiar la política petrolera de Colombia en 2 oportunidades. La primera, durante el gobierno del presidente López en el año 74, la segunda durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe. ¿Cree usted que es momento de volver a cambiar la política petrolera en Colombia? Qué buena pregunta, Billy. Claro que sí, hay que hacerla. ¿Cuál política petrolera en primer lugar si no tenemos ninguna política petrolera con los casos que ya les he citado? Pero es que ¿quién está manejando la política petrolera si es que se puede llamar política petrolera? Llamémosla más bien una orientación petrolera. No hay política petrolera porque no hay quien la maneja, no la entienden los que la deberían entender. El ministro González, el nuevo presidente de Ecopetrol, el ministro de Hacienda, Cárdenas, el nuevo presidente de la ANH, Mauricio de la Mora, de dudosa reputación, que fue investigado cuando era gerente de la compañía Interoil, una compañía pequeña independiente de Noruega, que decidió cerrar las operaciones en Colombia, y la investigación de él se produjo, pero no saben los resultados, y él termina siendo presidente de la ANH. Luego, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién está dirigiendo, orientando una política petrolera en Colombia?
Deberíamos hacer un cambio total, revisar quién está dirigiendo y poner gente que conozca de este negocio verdaderamente y que no se ponga a improvisar. No tenemos tiempo, y menos con la crisis actual que tenemos, que es una crisis mundial como nunca se había sentido. Yo, que llevo más de 60 años en este negocio, me ha tocado sufrir las consecuencias que el mundo ha sufrido. 5 crisis petroleras, pero no ninguna tan grave como esta. Bajar de $110 el barril, y que llegó a 149, a 30 o a 20 o a 10, eso ha costado aproximadamente la reducción o demora, dilatación de $380.000 millones a nivel mundial en proyectos que se estaban desarrollando. Doctor Vázquez, ¿qué podemos hacer, en su opinión, para evitar una posible quiebra de Ecopetrol? Nada, ya Ecopetrol está quebrada. ¿No hay posibilidad de rescatar la empresa? No hay posibilidad, y menos. ¿Por qué no hay posibilidad? Porque no reconocemos lo grave que es la situación del país y de Ecopetrol. Y usted puede tener muchos problemas, todos los tenemos, especialmente los que hemos sido empresarios, pero afrontamos el problema y lo resolvemos. Eso es lo que hace un verdadero empresario. ¿Cuál es el empresario que se le puede medir al problema que tiene Ecopetrol en este momento? Un presidente que fue nombrado apenas hace un año, una junta directiva que desconoce el negocio, un ministro de Minas que desconoce, un ministro de Petróleos que desconoce. ¿Cómo vamos a salir de ese problema? Un presidente de la nación, como es el presidente Santos, que está enfrascado en sus diálogos de paz. ¿Cuál paz? La de La Habana, y que ha perdido 6 años y medio de su régimen, de su presidencia, en diálogos que no van a conducir a ninguna parte. Y eso le ha costado el futuro a Colombia y a los colombianos, y nos está costando eso. Ojalá también el presidente Santos recapacitara. Sería muy valeroso de su parte, como finalmente lo hizo Belisario y lo hizo Pastrana, cuando trató de negociar con el diablo y el diablo le incumplió. Eso mismo le va a pasar a Santos. Tiene plazo hasta el 23 de marzo de este año, es decir, el próximo mes. No va a pasar nada y se va a dar cuenta que lo dejaron metido. Se está perdiendo. Cada día es vital, cada semana es vital en corregir la situación económica del país y la situación petrolera del país. Ambas son de una gravedad enorme. Dense cuenta, por favor, colombianos, en la que estamos metidos, y hagamos algo por despertarle los ojos y exigirle al gobierno que haga lo que ha tenido que hacer hace muchos años. Valiosas opiniones las de nuestro invitado de hoy, el doctor Hernando Vázquez. Se nos ha ido el tiempo. Yo quiero, para finalizar esta entrevista, hacerle una ronda de preguntas flash a nuestro invitado, de preguntas muy cortas, casi monosílabas, para respuestas muy cortas. Doctor Vázquez, su opinión sobre el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Brillante economista, pero de petróleos. Recuerden que él entró de ministro de Minas y de eso no sabe nada, ni ha orientado al país en nada, y no ha resuelto nada. Cero. Tomás González, ministro de Minas. Igual, muchos honores, títulos, no conoce del negocio nada. No es la persona adecuada para ese cargo, y menos con el problema que tiene una compañía consultora que cuando fue elegido ministro de Minas le pasó las acciones a su esposa, le dieron un contrato de 5.000 millones de pesos que no se sabe en qué se han ido esa plata ni qué beneficio le produjo. Cero a la izquierda. Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol. Economista brillante, con muchos títulos, honores, pero de petróleo no conoce nada. Cero a la izquierda. ¿Quién más nos queda? Mauricio de la Mora, director de la ANH.
creo que ya lo mencioné, una figura que no se sabe, los veteranos que llevamos 20, 30 años en este negocio no sabemos cómo una persona tan de dudosa reputación llega a ese cargo de tan alta exigencia, de tanta alta conocimiento y que requiere una transparencia y una ética profesional profunda. Cero a la izquierda. El expresidente Álvaro Uribe. Muy buen presidente, se anticipó, yo lo considero similar a Donald Trump de hoy, porque quiso cambiar el establishment, quiso sentar una nueva política petrolera del país, una política nueva que no fuera ni de los conservadores ni de los liberales que tienen fama de tramposos ambos. Eso es lo que está haciendo Trump y por eso está teniendo tanto éxito y por eso va a ser el presidente de Estados Unidos. Y nos liberó, digo nos liberó, porque no solamente fue a los Estados Unidos, sino al mundo entero, de las dinastías peligrosas, corruptas de Clinton y Bush. Y algo de lo que usted se me adelantó un poquito en los minutos anteriores, el proceso de paz, doctor Vázquez. ¿Cuál es su opinión de lo que ha pasado, de lo que va a pasar y lo que debería pasar con el proceso de paz? Que no va a pasar absolutamente nada y se perdieron 6 años, ilusiones perdidas, cantidades de plata invertidas. Nos desorientó el presidente Santos. Confiamos mucho en él, inclusive el presidente Uribe lo candidatizó, lo apoyó muchísimo, como lo apoyamos los colombianos en la primera elección, pero nos desilusionó. Resolvió hacerse más bien amigo de su nuevo mejor amigo, que estaba enrasado de diablo, y mire lo que nos pasó. No solamente ese mejor amigo arruinó a Venezuela, sino que afectó muchísimo el futuro de Colombia, porque el presidente Santos creyó en él. Cero a la izquierda. Y para cerrar, el presidente Santos. Bueno, usted me dijo que fuera breve. Cero a la izquierda. Amigos, queda abierta la puerta para que estas opiniones tan valiosas de nuestro invitado de hoy, el doctor Hernando Vázquez, sean tomadas en consideración para tomar acciones perentorias, porque realmente el futuro inmediato de nuestro país, de nuestra amada patria Colombia, está en una situación muy compleja. Al doctor Vázquez, muchísimas gracias por su tiempo, por sus opiniones, por su sabiduría. Esperamos tenerlos en una nueva emisión, donde tendremos más opiniones. Muchas gracias. Muchas gracias y yo espero que esta entrevista finalmente sirva de algo. Si no, de nada sirvió esta nueva entrevista y este nuevo aviso a los colombianos del peligro en que está metida la nación. Gracias. Amigos televidentes, muchas gracias.